Bueno, es hoy un día, buenas tardes, buena tarde, lleno de emociones, la verdad, ¿eh? Para mí ahora acabo de ver una persona que además no la tenía prevista, porque es un colombiano que vive en Colombia y que además, por casualidad, yo no me la esperaba está aquí en el día en que hace 10 años le dimos el primer premio a la libertad de expresión, se la dimos a Medios para la Paz, y está aquí Bernardo, que es un ser extraordinario, un periodista brillante colombiano de Medios para la Paz. Bernardo, te quiero mucho. Bueno, esta es una emoción más en un día también muy especial. Bueno, darles la bienvenida, perdonen que me ha salido así. En fin, el amor es así, ¿no? Y Bernie es un ser muy querido, la verdad. Bueno, parece que fuera ayer, pero desde hace ya 10 años la Casa América de Cataluña otorga el Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, que no es otra cosa que un reconocimiento al trabajo en el campo del periodismo, de la información, que en demasiadas ocasiones comporta persecución, riesgos e incluso muerte, incluso en nuestro continente, ¿no? El premio reconoce la labor de los medios de comunicación, de colectivos o de profesionales que se distinguen en el ejercicio del periodismo orientado hacia la defensa de las libertades de expresión, de información y de opinión en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, que es como me gusta a mí llamar esta comunidad. En esta 10ª edición, la de 2015, acercamos nuestra mirada al conjunto de la trayectoria profesional de un periodista muy comprometido con las causas de la libertad de información y de expresión, toda una referencia en México por su independencia profesional, por su preocupación en dar voz a los sin voz y por no esconder nunca sus ideales sociales y también políticos. Les hablo, y es un gran honor tenerlo hoy aquí en la casa, del periodista y escritor Carlos Payán Belver, fundador en 1984 del diario La Jornada de México, y el diario sigue, eso es una buena noticia, doctor honoris causa por la Universidad de Guadalajara, Premio Nacional de Periodismo Francisco Arco en 1992, entre otras muchísimas cosas. Es un declarado defensor de los derechos humanos y de la inclusión social de los actores más vulnerables de la sociedad mexicana, como es el caso de las comunidades indígenas. Donde hay violencia, dijo, despojos, atropellos, ahí debe estar el periodista, sabiendo que con su labor hará sanar la represión y la violencia. Declaraba hace unos años Carlos Payán, que en su etapa como senador en México trabajó activamente en la Comisión de Concordia y Pacificación del movimiento zapatista. Con este premio lo que quiere Casa América Cataluña es ensalzar esta trayectoria profesional y vital de Carlos Payán Belver, a sus 86 jóvenes años de edad, considerado uno de los referentes del periodismo independiente en México y fundador, como he dicho, en 1984 de La Jornada. Quiero también agradecer especialmente la presencia de Magú. Magú es dibujante, caricaturista mexicano. La primera vez que cruza el charco es para estar aquí esta noche, para estar con su compañero, su amigo, en fin, su inseparable Carlos Payán, ya ha querido no perderse esta noche. Ustedes saben, algunos de ustedes, que el premio es sencillo. Lo que hace el reconocimiento es que un dibujante en activo, un ilustrador en activo, que publique sus trabajos gráficos en cualquier medio escrito, ya sea publicación, una revista o ya sea un diario de Iberoamérica, nos hace una litografía expresa para este galardón, dedicada, original, en este caso Carlos Payán. Claro, la persona que mejor podía hacer la caricatura, esto ya era rizar el rizo para nosotros, era precisamente Magú. Magú se prestó desde el minuto cero a hacerlo, y el resultado lo vamos a destapar dentro de poco, lo van a ver, es una joya
es una joya. A mí me regalan eso, Carlos, y en fin, he de sentirme muy contento de tener un amigo que refleje tan bien en un en un dibujo complejo, digamos, la personalidad de una persona tan querida como Carlos Payán. Por tanto, Magú, te agradezco mucho que te hayas atrevido por fin a cruzar el charco y que estés unos días aquí con nosotros. Ya verás que no nos cobemos tampoco a nadie, aunque algunos consideren que sí. Y bienvenido a tu casa. A partir de ahora ya sabes dónde nos tienes. Y bueno, y ahora a mi izquierda, no es necesario demasiadas presentaciones. La tele tiene estas cosas, estos sacrificios, digamos. Agradecerle muchísimo a Jordi Évole que nos acompañe en esta actividad, también de reflexión, que queremos que sea sobre la libertad de expresión. En los últimos tiempos ha dedicado algunos de sus programas salvados, por supuesto, a algunos de los protagonistas políticos latinoamericanos, esos que se comen a los niños crudos, Evo Morales, por ejemplo, de Bolivia, Rafael Correa, especialista en cocinarlos, en fin, a fuego lento. Yo lo vi. Él lo vio, como se los comía, los degustaba. O Pepe Mujica, de Uruguay, con el que tuvimos la oportunidad de compartir conversación, primero mesa y mantel, y después un acto muy emotivo también el domingo pasado, en el que los Mossos de Escuadra, la policía, quien me lo iba a decir que íbamos a coincidir, pues dijo que había 2.000 personas, y yo no me atrevo a rectificar a la policía por una vez. Y por tanto, si ellos dijeron que había 2.000, por una vez la organización del acto y la policía coinciden en las cifras, había 2.000, pues 2.000. Fue un acto muy emotivo. Una persona uruguaya que está por aquí por la sala, ahora me lo recordaba, toda emocionada también. Muchas gracias, señora, por haber participado en esta actividad. Bueno, Jordi Évole, ahora les voy a descubrir algo que no saben. Requena, de segundo apellido, el apellido materno no lo sabían, es periodista, aunque no se lo crean. También es humorista, o lo fue más antes en su pasado reciente, y guionista de televisión. Desde 2008 dirige el programa Salvados, un programa semanal, como saben, de reportajes, de entrevistas sobre la actualidad, también un periodismo, si se me permite, comprometido. Por eso pensamos desde la Casa América que Jordi podía hacer una previa a la intervención que más adelante tendrá Magú después, y Carlos Payán, por supuesto, en el final de la actividad, y que él reflejara un poco el estado de la cuestión. Cómo estamos a efectos de libertad de expresión, cómo lo ve él, cuál es su opinión, teniendo en cuenta que él tiene ahora delante un programa que se atreve, digamos, a hacer muchas cosas que algunos pensábamos que no se podían hacer en televisión, y él las hace. Jordi, te agradezco en nombre también de Carlos y de Magú que estés esta tarde aquí con nosotros. No, muchas gracias a vosotros, y primero de todo decirles que uno se siente muy pequeñito cuando está en esta mesa. Es una cura de humildad muy buena cuando uno se sienta pues tan cerca de alguien como Carlos Payán, y pues eso, que uno se queda ahí pequeñito. Siempre que te invitan a un acto, en este caso es un premio para reconocer a alguien su lucha a favor de la libertad de expresión, los sentimientos son contradictorios, porque por un lado es un honor entregar un premio a Carlos Payán, pero por otro lado dices, hostia, si todavía estamos luchando por la libertad de expresión, es que algo continuamos haciendo mal, o algo nos sigue faltando. Y es verdad que nos sigue faltando, y no sigue faltando solo en países donde hay conflictos armados y donde hay periodistas asesinados y periodistas condenados, sino que también pasa en países como el nuestro, donde seguramente ejercer el periodismo tiene menos riesgos para tu vida. O sea, yo haciendo lo que hago no me juego la vida, eso es así, y negarlo sería absurdo. Pero hay otras maneras de coaccionar y de condicionar nuestro trabajo. O sea, en este país en el que hacemos gala a veces de que tenemos una enorme libertad de expresión, pues bueno, todos sabemos que todo esto es relativo.
sigue habiendo gente en despachos que levanta un teléfono para llamar a un jefe y que tu jefe te diga que cuidado con lo que estás haciendo, cuidado con lo que estás investigando. Hay maneras de amenazarnos sin llegar a amenazas de muerte, pero sí pues de saber que si vas por según qué camino pues te pueden poner más lejos de un teclado para que tú acabes escribiendo aquello que crees que debes publicar. Luego hay otras maneras que yo creo que son más sutiles, que son las que utiliza el poder para desviar la atención. Hay maneras de generar polémicas, a veces muy artificiales, para que los ciudadanos pues estemos, y los periodistas, estemos entretenidos con temas que sobre todo le interesan al poder. Si no, no me explico, por ejemplo, como hace 5 días que en este país estamos hablando sin parar de una pitada a un himno. No me lo acabo de explicar, o sea, como si ese fuese el principal problema que hay en España actualmente, y yo creo que no es ese ni mucho menos el problema. Lo que pasa es que les interesa y mucho entretenernos con cosas que son mucho menos conflictivas que otras que igual podrían hacer reaccionar a los ciudadanos. Yo me siento un privilegiado ejerciendo el trabajo que hago, básicamente porque tengo una fuerza que, bueno, pues entre otras personas son ustedes también, que pues muchos de ustedes nos siguen y nos ven, y esa fuerza la tenemos que aprovechar para saber dónde están los límites, para explorar nuevos caminos, para ver hasta dónde podemos llegar, y sobre todo para no dejar de incomodar, incluso cuando los que gobiernen igual sean gente con la que simpatizamos más que los que había antes. Pero el periodismo tiene que ser incómodo con todos los gobiernos y con todos los poderes, y yo creo que es esto algo que ahora más que nunca no tenemos que olvidar. Ahora más que nunca lo digo porque, bueno, igual ahora hay un cambio de tendencia en este país que podría hacer que nos ablandásemos, y yo creo que no nos tenemos que ablandar ante ningún poder, aunque la llegada de según quién a ese poder nos pueda despertar algunas simpatías. El periodismo es una criatura muy, muy delicada, es una criatura que es fácil manosearla, es fácil pervertirla, y a veces somos nosotros mismos, los periodistas, los que cometemos algunos errores que yo creo que son de bulto, como por ejemplo nuestro compadreo con el poder. Por eso marcaba estas alertas. El periodismo tiene que luchar por ser independiente, y para eso yo creo que es bueno estar alejado del poder. Cuanto más cerca del poder estamos, más alejados estamos de los ciudadanos, y eso al final nos acaba pasando factura, pues perdiendo bastante credibilidad. Y yo creo que eso es algo que nos puede haber pasado en los últimos años. Igual que ha habido una lejanía por parte de los políticos respecto a la ciudadanía, yo creo que también, según qué tipo de prensa en este país, también se ha alejado de los problemas del ciudadano, y precisamente se ha alejado porque igual ha compadreado demasiado con el poder. Esto lo vemos claramente cuando hablamos de medios públicos en España. Los medios públicos en España no son independientes. No hemos logrado crear una legislación que permita tener unos órganos de poder en esos medios públicos que, independientemente del gobierno que haya, pues puedan ejercer su trabajo con independencia. Y eso tenemos que criticarlo, lo tenemos que criticar en Cataluña, lo tenemos que criticar en España, lo tenemos que criticar también en otras autonomías, porque hay la tendencia de que aquí, cuando hay un cambio de gobierno, en los medios públicos cambian hasta los radiadores. O sea, es que lo cambian absolutamente todo, y a mí me gustaría que esto no pasase, básicamente porque va en detrimento de la credibilidad de estos medios, y hace que cuando llega un acontecimiento que tiene, digamos, un interés general, los espectadores acaben no informándose en esos medios públicos, que tienen que ser los que informen de esos acontecimientos, y se vayan a otro tipo de medios o de cadenas. Luego, no solo recibimos esa presión o ese control por parte de los políticos, yo creo que hay un control también importante al que nos tenemos que resistir, que es el que ejercen, pues, por ejemplo, las entidades financieras.
Hoy día vivimos un momento muy complicado para la empresa periodística. La empresa periodística vive en una especie de bipolaridad. Por un lado tenemos una ciudadanía con más ganas de saber que nunca por las circunstancias que ha pasado este país, y en cambio nos encontramos con unas estructuras, unas grandes empresas periodísticas que en España están en quiebra. Muchas de ellas. Hemos visto que se han hecho EREs en los medios más reconocidos de este país. Se han hecho despidos masivos de periodistas históricos, que por suerte algunos de ellos han recalado en medios más pequeños que están emergiendo en Internet y de una manera más modesta, pero no por ello menos incisiva. Y se da la circunstancia de que hay medios en los que está actualmente mandando más el banco que les da el crédito que el redactor jefe. Y eso yo creo que es algo que el ciudadano empieza a percibir, porque si alguna vez alguien lo creyó, el ciudadano, la ciudadana no son tontos, se dan cuenta de las cosas, se dan cuenta de cuando un medio acaba publicando o no publicando cosas que tú dices, ¿cómo es posible que haya salido alguien como Falciani haciendo pública una lista de evasores fiscales y que eso aparezca en un breve en las páginas interiores y que estén dedicando la portada a temas mucho menores a ese? Pero eso en nuestro país ha pasado y sigue pasando, entre otras cosas, por ese poder que ejercen las entidades, en este caso financieras, o los bancos que tienen pues muy cogidos a según qué medios de comunicación. Y yo creo que esto es algo contra lo que nos tenemos que rebelar. Yo siempre pongo un ejemplo y es, no sé, ¿ustedes han visto alguna vez en una información en la que se hablase de un suicidio provocado por un desahucio el nombre de la entidad financiera que había detrás de ese desahucio? Yo no lo he visto y me rebelo contra eso y nos consta a los que nos dedicamos a esto que los grandes medios han recibido presiones, pues por ejemplo, para que un drama como el de los desahucios pues se disimulase un poco en algunos periódicos, que no se hablase tanto de esos problemas, pensando que igual si dejábamos de hablar los medios el problema desaparecía. Se ha demostrado que la ciudadanía es mucho más espabilada y no ha hecho mucho caso de ese silencio de algunos medios, porque si no, no se entendería, por ejemplo, que alguien como Ada Colau hubiese ganado unas elecciones, y las ha ganado. Yo creo que tenemos que luchar por no alejarnos de la ciudadanía, por tener siempre esa orejita puesta en lo que pasa en las calles, en lo que pasa en los bares, en lo que pasa en el metro. Los periodistas tenemos, es una cosa que decía un periodista que yo admiro mucho, que es Enrique González, tenemos que saber lo que vale un billete de metro, tenemos que saber lo que vale un menú del día, tenemos que patear la calle para saber lo que está pasando, porque tenemos fácil alejarnos de lo que pasa en la calle y acabar hablando de una realidad que no tiene nada que ver con la realidad de los barrios o de la realidad de amigos nuestros que igual no tienen esa posibilidad de acercarse a los centros de poder que tenemos nosotros. Y ya que estamos hablando de libertad de expresión y de periodismo incómodo, yo hoy quería aprovechar esta presentación, además de hablar de Carlos Payán, para hablar de un compañero nuestro, amigo, que hace unas semanas nos dejó y que ha sido un referente para muchos de nosotros y que nos ha abierto el camino. Y esa persona es Xavier Binadé. Ha sido un maestro para muchos. Para quien no le conozca, pues le podría decir que fue el único periodista español que tuvo que exiliarse en democracia, que son dos palabras un poco incompatibles, ¿no? Exilio y democracia es como inteligencia y militar, ¿no? No van muy bien acompañadas, pero esto pasó en España en los años 80. Y yo recuerdo que en mi casa Xavier Binadé en aquel momento publicaba en una revista que ustedes conocerán, que es Interview, una revista, un semanario famoso por sus portadas, pero también famoso por sus reportajes en el interior, o sea, no se queden solo con la portada.
Y yo era muy joven, en mi casa siempre estaba la revista Interview porque la compraba mi abuelo. Bueno, yo era joven, no, era pequeño, yo debía tener 7, 8, 9 años. Y a mí me gustaba ojear la revista. Y me encontré una vez una foto de Xavier. Yo no le conocía de nada, lo conocí mucho después. Y me llamó la atención porque era una figura de una persona así como muy débil, era una figura que cuando tú la veías, a pesar de que cuando lo conocías veías toda su fortaleza, estaba en un puente del Sena, exiliado en París, y yo le pregunté a mi abuelo, no sé, me llamó la atención la foto y le pregunto, ¿quién es este señor? Y me dijo, pues mira, este señor escribió una cosa que otros no querían que se supiese y se ha tenido que ir del país. Y no sé, a mí aquello como que se me quedó grabado de alguna manera, porque recuerdo la frase perfectamente, recuerdo la foto. Y yo creo que los que ahora nos dedicamos a esto y también luchamos por abrir nuevos caminos, tenemos que reivindicar a los que los abrieron primero, a personas como Xavier Binadé y a Carlos Payán. O sea que muchísimas gracias. Bueno, gracias Jordi. Bueno, habíamos hablado, porque tenemos esta coincidencia también, habíamos hablado hace unos días atrás de que este premio también no íbamos a mencionar la figura de Xavier Binadé, gran amigo de Jordi y muy amigo también personal mío y muy amigo de esta casa, muy amigo también de Bernardo, por cierto. Y aquí está una persona a la que queremos saludar, que es Silvia Morón, compañera de Xavier durante estos años y bueno, una persona que echamos mucho de menos, porque es un periodista que efectivamente ejerció el periodismo con una enorme dignidad y con una enorme entrega, y bueno, es justo recordarlo en un día como hoy, ¿no? Bueno, ya está. Xavier siempre estará en esta casa y siempre en la memoria de muchos de los que íbamos a comer a su casa y nos explicaba tantas y tantas cosas, ¿no? Y aprendíamos tantas y tantas cosas. Bueno, permitan que en este 10º aniversario del premio les recuerde rápidamente a quienes hemos dado los premios anteriormente, rápido. La primera persona a la que se le dio, la primer colectivo en este caso de periodistas, era precisamente Medios para la Paz. Aquí está uno de sus representantes, Bernardo Gutiérrez. Eso fue en 2006. Y en 2007 reconocimos los 20 años de trayectoria del diario argentino Página 12. La tercera edición fue a otra persona mexicana, a Lidia Cacho, premiando su largo recorrido profesional en el campo de la investigación y su lucha contra el crimen organizado, la violencia de género y la corrupción política en México. El cuarto ganador del premio en 2009 fue el nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, uno de los referentes del periodismo libre en América Latina. En 2010 fue un periódico, el periódico salvadoreño Diario Colatino, fundado en 1890. Es el decano de la prensa centroamericana. En 2011, coincidiendo con la celebración del centenario de la Casa América, el galardón recayó en el periodista uruguayo Roger Rodríguez por su trayectoria en defensa de los derechos humanos. La periodista chilena Mónica González obtuvo el reconocimiento en 2012. En 2013 el galardonado fue el periodista, narrador y ensayista mexicano, otra vez, Sergio González Rodríguez, por la firmeza de su compromiso en la divulgación y denuncia de situaciones tan inaceptables como los feminicidios. En 2014, el año pasado, la distinción recayó en la sección española de la sección de Reporteros Sin Fronteras por su defensa de los periodistas y colaboradores, y este año a Carlos Payán. Les decía antes que tenemos el placer de tener aquí hoy a Magú, que se prestó a colaborar en este premio, como lo hicieron antes El Roto, Forges, Farreras, me dejaré alguno, Guillo de Chile, Tony Ballori y algunos más que ahora olvido. Bueno, Bulmaro Castellanos, que es como se llama Magú, nació en el estado de Jalisco, en la localidad de San Miguel el Alto.
No siempre publicó ilustraciones. Estudió Derecho, trabajó de cajero en una sucursal del Banco Nacional de México y después de presentarse a un concurso del diario El Universal, se ganó el derecho a publicar una ilustración. Magú ha colaborado con el Mitotes Ilustrado, Revista de Revistas, Proceso, 1+1, donde coincidieron con Carlos Payán, y La Jornada, donde coincidieron del todo ambos juntos, digamos, en esa aventura. Ha creado suplementos cómicos como Histerietas, y Magú es un personaje muy reconocido por su trabajo en México. Ganó el Premio Nacional de Periodismo de México en 1982 y sus caricaturas son excepcionales, y una muestra de ello es la que nos reservamos para mostrársela al final de este acto. Yo quería que Magú ahora acompañara este acto con algunas palabras sobre Carlos y sobre el premio, sobre aquello que quiera. Muchas gracias. Justo por eso no quería yo venir acá a México, porque sabía que se rumoraba que ponían a los caricaturistas a hablar. Yo sé que los otros compañeros que han estado aquí, cuando han estado aquí, han hablado porque sé que hablan bien, pero él no sabía que yo no hablo bien, y por eso es que dibujo. Si yo hablara, pues yo sería o locutor o político, y pues preferí ser silencioso y dibujar. Pero yo creo ahora que por mucho, desde luego, el evento es por el señor Payán, pero veo que aquí no hubo reparo en mencionar a una institución bancaria. Yo creo que aquí sí le convino a la institución bancaria que mencionaran su nombre. Supongo entonces que yo no soy una persona que cause desprestigio, y entonces Banamex se asocia, con quien estuve yo trabajando, se asocia fácilmente conmigo, y por lo tanto empiezo a suponer que en este acto sí nos juntamos personas correctamente políticas, que practicamos la política correctamente. Pero digo, si yo vengo a un evento, soy un dibujante, me traen desde la Ciudad de México para que hable, pues yo diría que sería una frustración y un fraude, pues porque no es mi oficio es el dibujo. Pero ustedes no me conocen porque ustedes viven de este lado del mundo, yo vivía del otro lado, vivo del otro lado, y ustedes no saben. Aquí han dicho que yo soy un dibujante extraordinario y reconocido allá en México, pero soy reconocido por lo mal que yo dibujo. Yo dibujo muy feo, porque como dijeron, pues yo tenía otras pretensiones, yo iba a ser abogado y luego derivé en la caricatura. Como abogado a lo mejor hubiera sido bueno, porque hubiera hecho muchas chuecuras, igual como hago chuecuras y cosas bastante mal dibujadas. Entonces, si yo vengo desde México para hablar, sería un fraude, no quería yo venir. Pero peor si me ponen a dibujar, porque dibujo también muy feo. De los dos modos, yo sería un fraude, y yo no pretendía venir hasta que finalmente me convencieron ellos de que tenían un buen estudio, un estudio irreprochable de las calificaciones que tiene el señor Payán, con quien yo me hice periodista, y yo tenía que acompañar al señor Payán en este momento histórico en su vida, en que le reconocen el trabajo que hizo de habernos juntado a una banda de ciudadanos hace 30 más años, ¿verdad? Hace 35 años, desde el 1+1, porque él es fundador de 2 periódicos, el 1+1 y luego La Jornada, pero ha tenido esa virtud de juntarnos a una bola de personajes un poco estrambóticos y raros allá en la Ciudad de México, que como a él nos ha interesado el periodismo no para hacer negocio, no para hacernos ricos, tampoco para que nos secuestren, nos maten ni nada de eso. Desde luego nadie estábamos buscando tener esas cercanías con el poder. Y justo de lo que se está hablando y lo que está haciendo la Casa América Cataluña, que es reconocer a los periodistas, no solamente porque hacen periodismo, sino porque lo defienden en tiempos en que son muy complicados. Yo diría que en lo que a mi experiencia particular se refiere, aunque ustedes tienen, y es cierto, informaciones sobre que las cosas están muy difíciles en México para los periodistas, yo he tenido la fortuna de que, como decía el compañero,
de que cuando uno hace un periodismo para uno, para la gente, para la sociedad, pues sí, las cosas no son cómodas para los que involucramos nosotros en nuestras notas, en nuestras caricaturas o en las fotografías, y suelen ejercer algún tipo de presión, de represión, incómodas, serias o no serias, abajo de la mesa o públicas. Pero yo en México la he pasado más o menos bien, porque las únicas presiones que he recibido han sido para corromperme. Es decir, cuando el gobierno ha intentado hacer algo conmigo, lo que ha querido hacer es darme dinero, hacerme rico, y yo, necio, no me he dejado, pero los intentos por presionarme han existido, y la única llamada que hubo de la presidencia o de una institución de la presidencia, de un ramo de la presidencia que es Gobernación, fue hace muchos años y fue para decirme que yo había ganado el Premio Nacional de Periodismo. Entonces yo no puedo hablar mal de las instituciones de mi país respecto de cómo se comportan con los periodistas. Cuando yo iba a desayunar con ellos o me invitaban a comer, yo tenía que revisar siempre muy cuidadosamente si después del saludo no me dejaban un cheque en mi saco o aquí en la camisa, o se me quedaba pegado algún billete en las manos al saludarlos, porque esa es la represión que existía y que existe. Esa es una cara, digamos, de la represión. Hay otras, son crueles, y son algunas que están padeciendo algunos compañeros periodistas en otras regiones que no son la capital de la República. En fin, hice periodismo por este señor. Yo, que iba a ser abogado, me convertí en caricaturista, en periodista animado por él. Aprendí a hacer periodismo para la gente, para la sociedad, para nuestro país y para el mundo. Lo único que no aprendí, no es culpa de él, es a dibujar. Pero eso no es culpa de él, ni es culpa de nadie, es culpa pues simplemente de que yo no nací para el dibujo, porque yo sí quise ser dibujante. Después de que dejé la carrera de leyes para ser dibujante, quise ser un dibujante con título, y me fui a la Escuela de Arte de la Ciudad de México, pero fue para mí, digamos, la peor de las torturas que me pusieran a dibujar una papaya, una penca de plátanos, y que además encima me arrugaran el mantel antes de que yo me pusiera a dibujar. Entonces sufría, y no más que en aquellos tiempos no existía todavía las comisiones de derechos humanos, sino yo habría ido a denunciar a la universidad por esos tratos, por esos maltratos, sí. Entonces no aprendí a dibujar, y sí aprendí que no iba a aprender nunca a dibujar. De modo que cuando aprendí que yo no aprendería nunca a dibujar, fue cuando mejor supe que yo sí sería un buen dibujante, un buen caricaturista, un buen periodista. De modo que si los dibujos me salían mal de por sí, lo que hice fue hacerlos peor, y la gente encantada porque creyó que yo seguía la escuela de Picasso. Entonces dijeron: es un destructor de la imagen, y miren nomás lo que ahora construye. Y yo no desmentí a la gente en ese sentido, y en su periódico llegué a hacer cartones, que era el anticartón político. Siendo un cartón un espacio para la crítica política, había días en que yo no tenía una idea, y por no defraudar a la gente, así como yo no hubiera querido venir a defraudarlos a ustedes, cuando yo no quería defraudar a los lectores haciendo un chiste que no tuviera sentido, pues yo les ponía una bolita y les decía: hoy no tuve ideas, ahí les va una bolita. Y estos señores, que debieran ser los cuidadores, los defensores del lector, no ejercían su trabajo y publicaban esa bolita. Pues me hice famoso por ser el cartonista de las bolitas. Ya que la gente se cansaba de una bolita, yo les dibujaba dos. Y así me la llevé 1 año, 2 años, y cuando la gente ya no esperaba sorprenderse más conmigo, yo los sorprendía yéndome a la playa y dibujando mis patas en la playa, y este señor me publicaba los cartones, no en la página 3 donde yo estaba, no adentro del periódico, me los publicaba en la primera plana.
para ofender, para golpear, para desafiar a la lectoría, yo creo, o para tener justificación para correrme. Nunca supe exactamente para qué, pero mis cartones con mis patas en la playa, hoy estoy en la playa. Este señor los publicaba en primera plana cuando el país se estaba incendiando, se estaba cayendo por todos lados, y este señor, con sentido del humor, me los ponía en primera plana y lo hacía un documento periodístico que funcionaba. ¿Por qué? La gente nunca pidió mi cabeza, ni el gobierno tampoco, de modo que no hubo presión por ninguna parte, y yo podría decir que, a pesar de que las cosas están mal para los periodistas que ejercen el periodismo a favor de la sociedad, pues yo diría que yo no puedo decir que a mí me haya ido mal y que las cosas estén terribles. Lo están, pero no para mí. Y lo están, sí lo están ahora para Payán, porque le da el premio. La Casa América Cataluña investiga muy bien sobre Payán y saben que lo merece. Y es cierto, lo merece. Y luego investiga, a lo mejor ya no investigó mucho sobre mí. Él ya nomás le pidió información a Payán, y Payán fue el que dijo, no, sí, que venga el señor Magú. Yo creo que ellos ya dijeron, seguro, con lo que tú digas, yo hago caso. Si tú me dices que Magú sea, que Magú venga. Casa América Cataluña coincide en que venga yo, pero solamente Payán, que me aguanta, fue capaz de decir sí, que venga Magú, porque está muy bien que le den el premio, sin duda lo merece, pero el que me hayan hecho que yo le hiciera a él la caricatura es el mayor daño que pueden haberle hecho a una persona. Entonces es como un acto de compensatorio. Por una parte le dan un premio, por otra parte yo le hago una caricatura, y yo digo, eso es para que no enloquezca, ¿no? Es para que quede muy bien, se quede con sus pies en la tierra, y que no crea que todo es maravilloso en el mundo. Hay cosas buenas y cosas malas, de modo que pues me vine finalmente, brinqué el charco, y nunca la había yo brincado, jamás he salido de mi país. Yo he vivido muy contento dentro de la nopalera de México, conociendo de España porque leo El País, y hoy que vengo, pues bueno, espero toparme de repente con Rajoy o con alguno de esos. Eso es lo único que me asusta. Vengo justamente de cuando se está hablando de la empresa OHL, que anda en muchos líos allá en México en corrupción, y de repente me han regalado el día de ayer un cargador para mi iPhone, un cargador con el logotipo de la empresa OHL. Entonces yo digo, qué bueno que vengo a este país, me siento como en México. O sea, allá me dan cheques, aquí me dan cosas de OHL. Digo, hermoso, yo no sé por qué tardé tantos años en venir a veros, por Dios. Bien, entonces, pues ni hablar, yo no podía dejar de estar aquí donde estuviera Payán, porque él sin duda merece ese premio, y con él todos los que trabajan en La Jornada, que es un periódico que todavía está vivo 30 años después, 35 años, 33, en el 84, 31 años después. Ahí estamos todos los que seguimos la escuela del maestro Payán de hacer un periodismo, en mi caso para divertirme, como ven ustedes por todo lo que les he platicado, en el caso de ellos, pues sí, para hacer sudar la gota gorda a los políticos, y yo también en ese caso, porque dibujando tan feo, pobres políticos mexicanos, en realidad ellos sí se enojan porque uno los critica, a ellos sí les ha ido mal con mis caricaturas, y para ellos, por eso está bien, para eso sí está bien merecido que yo dibuje espantoso. Pero bueno, por eso creo que la Casa América Cataluña hizo muy bien en darle el premio al señor Payán. Les acabo de poner una dedicatoria ahorita donde yo digo que si gracias al premio que le dieron a Payán yo brinqué el charco y estoy aquí en Barcelona, ojalá que tengan una sucursal en Roma, en algún otro lugar donde yo también quisiera visitarlos, y que le dieran otro premio al señor Payán. Muchas gracias. Bueno, pues para ser caricaturista no se te da mal.
Bueno, antes de dar paso al maestro Carlos Payán Belver, permitan que haga dos saludos. Uno para la Cónsul General de México, que está aquí en la sala y nos acompaña, como siempre, fiel a la cita con la Casa América, acompañada, por cierto, de la responsable cultural del Consulado de México en Barcelona. Muchas gracias a ambas por estar aquí en la casa. Y saludar también a otra fiel de la casa, una escritora colombiana que bien conoce también a Bernardo, Laura Restrepo, que está aquí también con nosotros y que no hace demasiados días estaba aquí presentando un libro de un compañero mexicano, por cierto, de un amigo mexicano. Bueno, y ahora sí, vamos a escuchar las palabras de Carlos Payán Belver, Premio a la Libertad de Expresión 2015 de la Fundación Casa América Cataluña. Traje un texto, escribí un texto sobre las dificultades del oficio. Durante los años que dediqué al ejercicio del periodismo, los mejores de mi vida, aprendí que había que destacar cuáles eran las presiones que había que enfrentar para llevar a cabo esta tarea y tener desde el principio muy claro quién o quiénes tratarían de obstaculizar su desempeño. En primer lugar, la presión del poder gubernamental. Uno de los enemigos principales de la libertad de expresión y de su correlativo, la libertad de prensa, es la presión que ejerce el poder gubernamental desde sus diversas instancias. Un ejemplo de algo ocurrido a principios del siglo XX en México, mi país. Porfirio Díaz había gobernado la nación durante más de 30 años, cuando Francisco I. Madero lo desbancó en unas elecciones. Tras tanto tiempo en el mando, Díaz se fue al extranjero en un barco llamado Ipiranga. A poco, el ejército porfirista, que había quedado intacto y del cual estaba al frente el comandante de las Fuerzas Armadas, Victoriano Huerta, se levantó en armas, derrocó al presidente Madero y lo llevó vivo junto con el vicepresidente José María Pino Suárez a la prisión de Lecumberri, donde ambos fueron asesinados. La viuda de Madero quiso ver al cadáver de su marido. Primero le negaron esa posibilidad y luego le dijeron que sí, que se hiciera presente al día siguiente a la 1 de la tarde. Por las calles de la Ciudad de México, los voceadores de prensa ofrecieron un periódico que anunciaba que la viuda del presidente Madero se había suicidado frente al cadáver de su marido. Ella, entre tanto, preparaba en su caso la maleta para salir del país. ¿Qué había sucedido? Que sus amigos y familiares le habían aconsejado que no acudiera a la cita porque la podían matar. Luego de muchos ruegos, la convencieron y ella no se presentó. La versión del suicidio había sido anticipada por el gobierno golpista para encubrir el crimen que planeaba utilizar. El periódico lo dio por hecho y difundió la noticia. Nunca la desmintió, como tampoco lo hicieron los demás medios. Poco tiempo después, el senador Belisario Domínguez denunció ante el Senado de la República la manipulación de la información con respecto a los crímenes cometidos por el gobierno usurpador y el silencio cómplice de los medios. El general Victoriano Huerta, quien había dado el golpe, mandó a apresar a Domínguez y como castigo ejemplarizante le cortaron la lengua y lo mataron. Acto seguido, Huerta disolvió el Senado y apresó a 40 legisladores. La vida da vueltas.
Décadas después tuve oportunidad de conocer al arquitecto Óscar Urrutia, mexicano e hijo del médico a quien Huerta le encargó la tarea de cortarle la lengua a Domínguez. El arquitecto Urrutia siempre estuvo atormentado por esta acción de su padre, que lo perseguía como una sombra y no le permitía asumir su propio destino. Tratando de apagar la luz negra de ese crimen del pasado, se impuso el exilio y se vino a vivir a Italia. Sigue rodando el planeta. Tiempo después, en 1954, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, desde el gobierno de la República, establece el otorgamiento cada año de la medalla Belisario Domínguez a quienes hayan hecho suya la lucha ejemplar por la democracia y la libertad de expresión. Vaya ironía, nadie sabe para quién trabaja. ¿Qué diría la lengua de Domínguez si supiera que recurre a ello un nuevo poder que hace de su acción diaria el encubrimiento de la verdad? Para arriba o para abajo, en la historia de mi país se puede establecer esa constante perniciosa que, por supuesto, continúa hasta la fecha. Hace apenas unos días, a la periodista mexicana Carmen Aristegui, quien cuenta con una enorme audiencia y credibilidad, la despidieron de la empresa televisiva en la que trabajaba con un pretexto burocrático. La verdadera razón, presión del gobierno sobre la empresa televisiva por un reportaje de Carmen sobre la mansión espectacular que le habría regalado a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, una cierta empresa constructora que había obtenido licencia para una red de trenes de alta velocidad, entre otras concesiones del gobierno. Otra dificultad, la presión que ejerce la Iglesia. Va una historia enloquecida. Hace un par de años, en 2 estados de la República Mexicana, los respectivos congresos aprobaron sendas leyes sobre el aborto. Indignados, los obispos de esas localidades montaron la de Dios es Cristo y advirtieron a su grey y a los legisladores que si no echaban para atrás esas leyes serían excomulgados y se consumirían en el infierno. Perdido en ensoñaciones religiosas y temores sacros, el Estado laico se hizo cómplice de la coacción. Los legisladores convocaron nuevamente a sus congresos y, oh Santo Cristo, echaron abajo la aprobación del aborto antes de que la lumbre del infierno pudiera calentarles, así fuera solo los pies. Otro caso. El periódico La Jornada y la propia Carmen Aristegui empezaron a dar cuenta de las denuncias en contra del sacerdote Marçal Maciel, creador de los Legionarios de Cristo, institución religiosa que en 1946 fuera bendecida por el Papa Pío XII y que después recibió decreto de alabanza por parte del Pablo VI. Sobre Maciel pesaban acusaciones directas en México y en España de ejercer pederastía contra menores de edad que se educaban en sus instituciones, a los que engañaba con argumentos tan ruines como que necesitaba ayuda para obtener una muestra de semen para unos exámenes médicos. Ante la creciente presión en su contra, Maciel recurrió entonces a los fieles empresarios que protegían y financiaban sus proyectos millonarios y les pidió que retiraran cualquier anuncio de sus productos que pudieran aparecer en la jornada. Así lo hicieron en el acto. Luego, ante una condena pública prácticamente unánime, el Vaticano retiró a Maciel de sus funciones como sacerdote y lo recluyó en Roma. La presión de los empresarios. Hay que saber que cuando los empresarios hablan de libertad de expresión, en realidad están hablando de libertad de empresa.
Para ellos solo es libertad de expresión lo que defiende sus intereses económicos y la ideología que los sustenta. No hay que olvidar que en la inmensa mayoría de los casos, los periódicos, y ni se diga ya la televisión, son propiedad de empresarios y no de periodistas. Por tanto, de entrada, los medios están copados o cooptados o cojean. Tienen dueño y ese dueño tiene intereses particulares y utiliza el medio a su favor. Es más, justamente para eso lo tiene. Al respecto, paso a contar uno de los actos más aviesos que alcancé a conocer. Otra vez en México, un día de 1999, a las 9 horas, Paco Stanley, locutor de radio y televisión, muy conocido del Canal 13, simpático él, campechano, dicharachero él, dado a recitarle a su querido público mañanero sus malísimos poemas con lágrimas en los ojos, fue acribillado a balazos por un sicario que le disparó desde lo alto del puente peatonal que cruza el periférico a la altura del restaurante El Charco de las Ranas, donde el locutor salía de desayunar. Se supo, y la investigación lo demostraría después, que ese asesinato había sido un ajuste de cuentas. Un narcotraficante y distribuidor de droga había mandado matar a un consumidor que tenía una larga cuenta pendiente y no la pagaba. Ese consumidor moroso era precisamente Stanley, nuestro locutor poeta. La empresa del Canal 13, sin embargo, lanzó enseguida su propia versión. No estaba frío el cadáver cuando empezaron a acusar del crimen a los cuatro vientos al entonces gobernador del Distrito Federal, Cuauhtémoc Cárdenas, hombre de izquierdas al que venían atacando y a quien querían desacreditar y borrar de la arena política. ¿Qué mejor candidato a víctima del pérfido alcalde de izquierdas que ese locutor popularísimo, inocente y perversamente analizado? Desde el momento del crimen hasta altas horas de la noche, el dueño del Canal 13 salió personalmente ante las cámaras, responsabilizando a Cárdenas del asesinato. El canal llegó a tener más de un 80% del rating durante esas horas, personaje que ninguna televisora del país había alcanzado nunca ni hasta ahora. La campaña difamatoria se abrió camino arrasadora y la televisión, que había invertido incontables millones en ella, no fue multada ni llamada a cuentas. Pero 80% del rating durante todo un día destrozaron la campaña de Cárdenas, que trató de iniciar después, y lo hicieron pedazos. Ya llegó hecho pedazos. Claro que no puedo referirme a los empresarios metiéndolos a todos en un mismo saco. No me lo perdonaría Carlos Slim, de quien se dice que es el más rico de todos. Cuando lo conocí hace ya un chingo de años, no era tan millonario como ahora y llegamos a ser grandes amigos. Desde el principio me pareció que el hombre poseía el más agudo sentido común que yo había visto. Un día cenando juntos me dijo: oye, tocayo, tu periódico tiene muy poca publicidad. Es cierto, le dije, el gobierno y los empresarios nos bloquean. Entonces me preguntó: ¿aceptarías que te enviara una? Por supuesto, le dije que sí. Y empezó a enviarme regularmente avisos de una llantera que poseía. Me dijo: cuando los demás empresarios de llanteras vean esto, pensarán, Slim lo hizo apoyándose en un buen estudio de mercadeo, y van a empezar a enviarte publicidad de ellos también. Así fue, efectivamente. A partir de entonces, Slim nunca dejó de apoyar al periódico, pese a la presión del gobierno para que no lo hiciera, y pese a los contenidos del diario que no eran propiamente afines con su ideología. Pero una cosa lleva a la otra, endemoniadamente. Y si he mencionado a Slim, ¿cómo no recordar a que otros amigos, gentes extraordinarias con cuya ayuda y generosidad pudimos contar siempre, y sin los cuales la jornada no hubiera podido ser? Como nuestro querido Eduardo Galeano, recientemente fallecido,
quien desde aquí quiero hacerle un guiño, esté él ahora donde esté, acaba de morir. Conservábamos él y yo, como tantas otras veces, conversábamos él y yo, como tantas otras veces, en una pulquería cercana a la jornada llamado La Pestosa. Y me preguntó si alguna vez me había tragado el gusano del mezcal. No, mano, le dije, me basta con que tragar sapos de vez en cuando. También José Saramago fue amigo nuestro, otro gran hombre que ya partió para la orilla de enfrente. A Saramago lo entrevisté en París durante una cena con amigos y al final me dijo: gracias, Carlos, por no haberme preguntado lo que me preguntan siempre. ¿Qué te preguntan siempre, José? ¿Que cuál creo que es la palabra más bella? Y a propósito le dije: ¿cuál es la palabra más bella? Y él, cruzando las piernas y echándose para atrás en su sillón, como dando por terminada la entrevista: yo qué sé, Carlos, lo mismo da, que la más bella es la palabra pulga. Y en otra parte, pero también presente, siempre en nuestros corazones y en sus prodigiosas novelas, Gabriel García Márquez. Nos estrenábamos con La Jornada, montando los primeros número 0, y García Márquez, amigo mío desde que estaba escribiendo 100 años de soledad, llega a visitarnos. Nos encuentra Carmen Lira, quien ahora es directora del diario, y a mí, y nos dice, mucho desparpajo así: ustedes están haciendo aquí un periódico como el que yo voy a hacer en Colombia. ¿Para cuándo?, le pregunto. Y él: pronto, tan pronto termine de juntar el dinero. Ya junté $4 millones, pero me falta otro $1 millón. ¿Y ustedes cuánto tienen? Díselo, le pido a Carmen Lira. Y ella le responde a Gabo: tenemos lo suficiente para llegar a pasado mañana. Aún así nosotros sacamos adelante nuestro diario. El de Gabo nunca vio la luz, pero él se mantuvo siempre cercano a nuestro proyecto. Ya con La Jornada en plena circulación, Gabo me invita a comer a su casa. Tiene también invitada a Carmen Balcells, su agente literaria y figura legendaria. A los postres nos cuenta Gabo que acababa de regresar de Chile, donde había podido entrevistar a Miguel Litín, que estaba clandestino en su país. Miguel Litín era un cineasta. Escribí un relato sobre eso y quiero que lo publique La Jornada, me dice Gabo. Yo volteo a mirar a Carmen Balcells y luego a Gabriel y les digo: pero si ustedes saben bien que nosotros no tenemos ni en qué caer los muertos. No voy a cobrarte nada, dice Gabo. Carmen no tiene nada que ver en esto. Es un regalo para La Jornada. 2 días después su reportaje salió impreso en nuestras páginas. Le llamé para agradecerle y para decirle que lo había vendido a otros dos diarios de los estados. ¿Dónde te consigno los dineros de la venta?, le pregunté. Que sea para el periódico, me dijo, o para la revolución. Y tras este saludo, amigos entrañables, y dejando de mencionar por no alargarme tantos otros, volvemos al tema más arduo de las dificultades del oficio. Pero aquí yo omití una cosa que se me pasó por completo, y es que le debemos a 2 pintores, amigos, también la gran ayuda. Tamayo, que nos regaló 100 ejemplares de una litografía, y Toledo, que nos regaló 500 de una serigrafía mezclada con intaglio. Con eso nos financiábamos. Con lo de Tamayo, cuando nos faltaba dinero,
lo ignorábamos, pagábamos salarios, nunca dejamos de pagar salarios, pagábamos salarios y después cuando nos entraba un poco de dinero lo rescatábamos. Bueno, ellos son fundamentalmente los grandes benefactores de la jornada, pero también multitud, yo diría que casi todos los pintores de arriba hacia abajo que donaron su obra para ayudarlos a financiar. Y tras este saludo a amigos entrañables y dejando de mencionar, por no alargarme a tantos otros, volvamos al tema más arduo de las dificultades del oficio. El crimen organizado y su vínculo orgánico con el poder político es una dificultad mayúscula. En un principio, en México, las acciones de los narcotraficantes y las mafias se oía principalmente en los territorios que ocupaban en los estados periféricos. Periodista que informaba al respecto era periodista que amanecía muerto al otro día. El centro del país, la Ciudad de México, vino a vivir, no en carne propia, cuando en 1984 asesinaron en plena calle y de 5 tiros por la espalda al periodista Manuel Bendía. Posteriormente, su asesino aparecería a su vez asesinado, pero ya no de 5 tiros, sino de 120 puñaladas. El día anterior, Buendía le había comentado a José Antonio Zorrilla, jefe de la Policía Política, que estaba a punto de publicar una lista con los nombres de conocidas personalidades asociados al narco. Zorrilla había sido el único que estaba al tanto. Según la investigación posterior, el asesinato de Buendía fue producido de una operación conjunta de las autoridades policíacas y el narcotráfico. Zorrilla fue a parar a la cárcel como autor intelectual. Ahora, 30 años después, el crimen organizado campea por todas las regiones del país, amparado con frecuencia por las autoridades. Todos los presentes, creo, conocemos bien el caso aterrador de los 43 estudiantes desaparecidos recientemente en el estado de Guerrero. Cuando fueron vistos por última vez, participaban en una protesta callejera de los normalistas, misma que el presidente municipal dio la orden de disolver, apresando a sus participantes. Ese presidente municipal que dio la orden de arresto emprendió después la huida. Posteriormente fue detenido y hoy enfrenta acusaciones por vínculos directos con el narcotráfico. A medida que las incontables cortinas de humo han podido ser descorridas, ha venido a saberse que los 43 muchachos fueron detenidos y entregados por las autoridades al crimen organizado, quien los asesinó e hizo desaparecer sus cuerpos. Sigue todavía una oscuridad y desinformación en todas esas muertes, y la protesta ha sido universal. Una red de gobernadores y otras autoridades del país que abusaban de niños con fines sexuales. Donde esas figuras públicas operaba la mafia de la prostitución y la pornografía infantiles. A raíz de sus denuncias y señalamientos, con nombre propio, Lidia Cacho fue amenazada, acorralada y detenida. Existe una conversación grabada entre 2 gobernadores que se refieren a ella, en la cual uno le dice al otro: ahí deténmela, dale una elección a esa cabrona. Solo la protesta extendida por todo el país y liderada por organizaciones de derechos humanos logró sacarse de la cárcel y seguramente salvarla de la muerte. Ya casi, ¿eh? Todos los días, en su propio afán, cada periodista carga sobre sus espaldas los peligros que debe aprender a sortear y los halagos y provendas con los que no se dejará comprar.
Puedo decirles a ustedes esta noche que el periodismo, cuando es honesto y va en serio, es una profesión de alto riesgo, como puede ser la de un minero que baja todos los días a las profundidades de un socavón. No quiero dejar pasar la ocasión de mencionar, un pequeño paréntesis también, que además admiro, el juez Giovanni Falcone, siciliano, el hombre que por primera vez logró desmantelar seriamente a la mafia italiana. En una ocasión fue entrevistado por una periodista francesa, quien le pidió explicaciones de una gran contradicción. Usted, le dijo, es un paladín contra la corrupción y, sin embargo, como juez, trabaja para el Estado italiano, uno de los más corruptos que existen. A lo cual Falcone le respondió, tras meditarlo un poco, mire, le dijo, yo trabajo para el Estado, porque todos necesitamos una trinchera tras la cual apertrecharnos para emprender nuestra labor. Por lo pronto ando investigando y encarcelando a la mafia, pero ya voy llegando al punto en que la mafia se entrevera con el Estado. Cuando llegue a este punto, el Estado para el cual trabajo me mandará matar. Sus palabras se cumplieron el 23 de mayo de 1922, fecha de su asesinato, pero su vida será recordada como enseñanza de lo que debe ser el empeño de un hombre justo contra la trinca del crimen organizado y el crimen oficial. Sé, y ustedes lo saben también, que he contado apenas unos cuantos ejemplos de lo que ha pasado y pasa en mi país. Hace unos días, un gran amigo que hoy está aquí presente, Magú, caricaturista de la jornada y compañero fiel de este empeño de toda la vida, me dice en un correo de México: te escribo, querido maestro, desde este país ensangrentado. Bien lo dices, Magú, el nuestro es un país ensangrentado. En eso lo ha convertido el mismo tipo de contubernio criminal que asesinó a Falcone. Me hago ahora y les hago a ustedes una pregunta bien pertinente. Creo, hoy y aquí, en este país que en días pasados ha dado una vigorosa muestra de querer avanzar hacia una democracia que merezca llevar dicho nombre. En este universo en el que la democracia ha pasado a ser un espejismo, según yo y mi país, o un autoengaño, me atrevo a preguntar dónde existirá realmente esa libertad de expresión de la que hablamos. ¿Existe o no pasa de ser un desideratum o un comodín? Porque cuando tratamos de defenderla, ¿qué estamos defendiendo? No dejo de pensar cuál es su exacta dimensión y si en su búsqueda y defensa como derecho inalienable no hemos terminado por trivializarla y vaciarla de contenido, como hace todo aquel que la esgrime para difamar, para ocultar, para enriquecerse, para justificar el abuso de la fuerza o del poder. Y paro ahí, para no mencionar grandes atropelladores de los derechos de las gentes que recientemente han encabezado manifestaciones a favor de la libertad de expresión. Confieso que no tengo respuestas precisas para este atolladero. Es más, ya va quedando poco de mi memoria, en mi memoria. Tengan en cuenta que me retiré del periodismo hace ya 18 largos años. Me quedan así intactas las convicciones profundas, las lecciones más hondas que aprendí durante el ejercicio del oficio. Me gustaría anunciarlas, las que a mi entender son y seguirán siendo de alguna manera básicas. Creo que los medios deben tener un código de conducta periodística ceñido a una ética estricta que recorra de arriba abajo la tarea a manera de guía y coraza protectora que sea ampliamente conocida y compartida tanto por los periodistas como por los lectores. Solo este código hará posible saber a ciencia cierta si están cumpliendo o no las normas prefijadas. No se debe ejercer el derecho a la libertad de expresión para calumniar,
mentir, injuriar o denigrar, pues con ellos solo la dejamos caer en el vacío. La libertad de expresión solo existe como parodia ahí donde se violan los demás derechos. No olvidar que un periódico es producto de un quehacer colectivo. Estar al lado de las víctimas, de los ofendidos y humillados, de los pobres de la tierra, de los desmedidos. Allí donde hay violencia, ahí debe hacerse presente el periodista, sabiendo que con su información podrá hacer retroceder la barbarie. El periodista no debe estar contra el gobierno, pero sí siempre independiente de él, enfrentándolo, alzando una voz crítica. Una premisa clave: cuidado con el uso de la palabra verdad, pues la verdad es sospechosa. Quizá debiéramos mejor usar la palabra objetividad, incluso a sabiendas de que ese también es un término resbaladizo y pretencioso. Debemos asumir que todo texto, todo titular, fotografía o caricatura llevan un sesgo subjetivo, pero aún así debemos saber también que la subjetividad puede ser honesta. Una subjetividad honesta, esa es una herramienta nuestra. El periodista debe asumir que la profesión que ejerce es de alto riesgo. A estas alturas se preguntarán ustedes si yo personalmente fui víctima de la violencia contra la prensa, y aquí me refiero a violencia física. Pues sí y no. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Tómelo como anécdotas para aliviar esta charla que ya empieza a ponerse pesada. De cuando en cuando recibíamos en el diario avisos telefónicos de que nos habían puesto una bomba en la redacción. Entonces había que desalojar el edificio y ejecutar todo el procedimiento de seguridad, pero nunca encontramos tal bomba. Con el tiempo ya ni le poníamos atención a ese tipo de amenazas y seguíamos trabajando como si tal. Fui sujeto de 4 atentados. 2 a la llegada a mi casa a la medianoche, con persecución de automóviles y toda la película. Otro al mediodía, donde la visita que le hacía a un amigo. Por último, por la carretera. De todos ellos, también a medianoche, de todos ellos salí bien librado, en buena medida, gracias a mi guardaespaldas. A poco les hablaré un poco de él. Sobre estos asaltos siempre consideré que habían sido intentados por el AMPA urbana, sin conexión política. Policías seguramente, quizá trabajando horas extras en su día de descanso. Un buen día, o no tan bueno, hacia las 12 horas, llegó a mi oficina un espléndido ramo de flores. Me lo entregaron y en el pequeño sobre venía una tarjeta que decía: hoy te mueres. Las flores las mandé poner en un jarrón. Al fin de cuentas, las pobres no tenían la culpa y no hice más al respecto. Pero el asunto causó revuelo y trascendió fuera del periódico. Así que a poco me llamó por teléfono el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, a quien la jornada venía criticando sistemáticamente. Quería preguntarme qué había pasado y qué pensaba hacer. Le dije que no había pasado nada y que no iba a hacer nada. ¿Por qué no? Quiso saber Salinas. Pues porque no es contra mí. Entonces, ¿contra quién? Yo le dije, creo que es contra usted. Presidente, alguien quiere que el periódico diga a 8 columnas que su director ha sido amenazado de muerte y se puede inferir que el gobierno es el autor. Es probable, pero no vaya a ser la de malas y esté usted equivocado, me dijo él, y mandó ponerme unos guardaespaldas. Uno de ellos, llamado Rubio, se quedó trabajando permanentemente conmigo y fue mi salvador de los atentados que siguieron, esos que acabo de contar. Eran tan asombrados los capítulos de su vida
yo creo que había sido malo como la leche, que me contaba durante largos recorridos en coche, que lo animé a dejarlos por escrito. Hoy en día se ha convertido en novelista y ha publicado una excelente y espeluznante novela que se llama Pasito Tuntún. Cierro paréntesis y vamos al remate. Quiero darle un abrazo a Mago por la extraordinaria su amistad, ¿no? Pero también por la extraordinaria caricatura en la que me ha mostrado sorteando obstáculos, clavos, objetos cortopunzantes, dientes afilados. Bien sabe él que mucho de eso hubo en el camino de nuestra tarea conjunta. Quiero agradecerle la presencia de a Jordi Évole, encarnación de lo que el periodismo debe tener de vigoroso, de audaz, de contestatario. No puedo dejar de mencionar aquí a Laura, porque ella ha sido y es mi mejor realidad y mi mejor sueño. Y quiero decirle a usted, estimado Antoni Travería, director general de la Casa de América de Cataluña, que estoy profundamente agradecido por la distinción de la que hoy soy objeto por parte de esta casa, que es nuestra casa, el lugar de encuentro de latinoamericanos, españoles, catalanes. Se lo agradezco a todo porque yo soy un caso extraño que llegó al periodismo tardíamente. Yo venía del comunismo, al que me había incorporado en 1958, cuando la huelga ferrocarrilera en mi país. De esa organización, el comunismo, aprendí a manejar mi vida en una ética que siempre hasta la fecha he venido profesando. Ahora ya a pocos les late el corazón con la idea del comunismo. Pero a mediados del siglo pasado, ya un historiador escribió que en esta época solo no eran comunistas los que no tenían corazón. Íbamos a cambiar el mundo. Ahora sé que estábamos equivocados, pero también sé que teníamos la razón. Dos son los hechos más importantes de mi vida: ingresar al Partido Comunista Mexicano e ingresar al periodismo, lugar este último en donde he pasado grandes momentos, aventuras intensas y por supuesto los días más felices y gratos de mi existencia. Al recibir este homenaje, quiero decir ante ustedes una cosa que tengo muy clara en medio de tantas dudas y que para mí es una certeza moral. Sé que la libertad de expresión vive en quien lucha por ella, palmo a palmo, poco a poco, o a veces a grandes saltos, sin descanso, sin temor, tratando de evadir las zonas de peligro. Sé que la libertad de expresión es de quien la trabaja, como dijera de la tierra Zapata, que la soy yo. Ahora vamos a mostrarles. Viene la parte incómoda. Darle al señor Payán este dibujo, esta ilustración del que acaban de escuchar en este momento. Construyendo la portada. Bien merecido
merecido el premio y bien merecida la caricatura también, porque él me la pidió. Yo no se lo hubiera hecho nunca, pero ahora que no es mi jefe y que ahora le han dado el premio y él quiso, pues ahora sí, aquí está. Bien, bien, muy bien. Ya me has hecho otras también.